Buen día, mi nombre es Harold Francisco Telles Castro y el nombre de mi compañero es. José Jesús Orozco. Y en este video realizaremos un simulado del armado de una PC. Para esto utilizaremos el simulador IT Essentials Virtual Desktop, que nos será de apoyo para, como lo mencioné anteriormente, simular el armado de la PC con el fin de explicar las características internas y externas de una PC. Entonces ahora pasaremos a las secciones que la número uno iniciará mi compañero José Jesús. Ok, primeramente para entrar a las secciones, vamos a dirigirnos a la fuente de alimentación, que es una de las partes más importantes de las computadoras personales, debido a que es la que administra y controla la energía que proviene de nuestro hogar para darle un funcionamiento y cargas de energía adecuada a la motherboard. En este caso, para colocar un componente en el simulador, seleccionamos el componente. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar la fuente de poder y la arrastramos a la parte amarilla que nos sombrea el programa. La soltamos y para colocarla debemos de darle su orientación adecuada. Por ejemplo, presionamos este botón, va a rotarse hacia la derecha y este botón hacia la izquierda. Con estos dos botones podemos seguirles presionando hasta que tenga su orientación adecuada y con el botón de en medio se instala. Como pueden ver, ya encontramos la orientación que debe de tener la fuente de poder y la instalamos. Después de esto, seleccionamos los tornillos y los arrastramos a la sección amarilla que nos indica el programa. Bueno, terminando esta parte, pasaremos a la placa base con mi compañero Harold. Bueno, entonces ahora pasaremos a la sección de la placa base o también como se le puede llamar tarjeta madre. Bueno, pues en esta parte de los equipos de cómputo se encuentran incluidos los elementos de mayor importancia, como por ejemplo podemos mencionar la memoria RAM, el procesador y por ende el disipador de calor. Y todos estos componentes se encuentran interconectados entre sí para que pues de esta manera los equipos puedan funcionar correctamente. Entonces, como podemos ver aquí tenemos a la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal del sistema. Es donde se almacenan programas y datos, pero temporalmente. Esta memoria es de tipo volátil, quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente, como lo mencioné anteriormente, ya que pues si deja de tener una fuente de energía, la información se pierde. Y esta, que es la memoria RAM, también ayuda a mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar un programa. Bueno, entonces procederé a colocarla, que simplemente la seleccionamos y la arrastramos a la parte que está sombreada en color amarillo y simplemente soltamos e igualmente buscamos la orientación adecuada para instalarla. Entonces, como pueden ver, es esta forma de acá debe encajar exactamente con eso. Entonces, ya nos percatamos que está correcto y simplemente la instalamos. Después damos un clic en cada uno de los seguros para que se pongan y asegurar la memoria RAM y procederé a colocar la número 2. Igualmente, simplemente busco la posición para que pueda encajar correctamente, como en la anterior. Igualmente, damos clic en cada uno de los seguros. Después tenemos al procesador. Este componente tiene una gran importancia, ya que es, como por así decirlo, el cerebro del sistema, ya que ejecuta todas las acciones y pues justamente como lo mencioné anteriormente, pues procesa todo lo que ocurre en la PC. Pues el procesador va colocado en el socket sobre la placa base. Entre las características que puedo mencionar de estos es que pueden tener un número de núcleo, un número de hilos, una frecuencia de reloj, cuenta con una memoria caché, que esta memoria simplemente está en el procesador, está dividida en tres niveles, que es la caché L1, L2 y L3, y también tiene un zócalo, que este es el tipo de conector con pines o socket al que se debe conectar con la placa base, es decir, ensamblado.
Entonces procederé a colocarlo, que simplemente lo selecciono y lo suelto para ponerlo. Entonces, como se puede observar, para encontrar la orientación adecuada, acá en esta esquina de acá hay un triángulo para encontrar más fácilmente la orientación, porque como pueden apreciar, en esta esquina de acá también está la misma figura. Entonces, simplemente giramos hasta que estén en la misma dirección, como pueden ver, y simplemente lo colocamos. Y lo aseguramos. Después pues, podemos encontrar a la pasta térmica. Esta basta con arrastrarlo y soltarlo. La pasta térmica queda pues en la parte superior del procesador y lo que hace esta pasta térmica es conducir el calor y sacarlo del procesador. Lo que hace esto es enviarlo al disipador de calor, que es el siguiente componente que ensamblaremos. Entonces simplemente lo selecciono y lo suelto justamente por encima del procesador y lo aseguramos. Y pasamos a conectarlo a una fuente de poder para que el ventilador pueda girar. Igualmente buscamos la orientación del conector y listo. Posteriormente procederemos a instalar la motherboard ya que todos los componentes están conectados, ensamblados. Entonces, como pueden observar, en esta zona va la placa base. Entonces, también tenemos que buscar una orientación. Entonces, nos apoyamos de los puertos. Buscamos cuáles son las salidas de los puertos para encontrar una orientación. Entonces, como pueden observar, está en esta zona de acá. Entonces, simplemente buscamos la orientación, ya que los puertos están aquí, como pueden ver, y simplemente lo colocamos. Entonces, como se puede apreciar, aquí los puertos quedaron perfectamente. Y por último, colocamos los tornillos para asegurar. Y eso sería todo acerca de la placa base. Entonces pasaremos al adaptador de tarjetas con mi compañero José Jesús. Ok, ahora pasando al adaptador de tarjetas, le damos un clic y como podemos observar, esta motherboard cuenta con 7 ranuras de expansión, 4 del tipo PCI, 2 del tipo PCI Express por 1 y una del tipo PCI Express por 16. Se preguntarán cómo las identificamos o qué son y para qué nos sirven. Primeramente, las tarjetas de expansión son un dispositivo con circuitos integrados y controladores que insertada en su correspondiente ranura nos ayudan a expandir las capacidades de la computadora. Principalmente las ranuras del tipo PCI son las de color blanco. Dependiendo del fabricante, esta cambia de color. Las del tipo PCI Express por 1 son las más pequeñitas y comúnmente estas sí se encuentran en un color negro. Y la de tipo PCI Express por 16 siempre por lo regular va a ser la más larga y como podemos observar también aquí en el simulador solamente nos da una tarjeta de red tipo NIC, una de tipo Wi-Fi, igualmente del tipo NIC, y un adaptador de video. Las tarjetas de red Wi-Fi es un dispositivo que nos permite la comunicación de alta velocidad a las impresoras, routers, computadoras o de banda ancha. Los tipos más comunes de tarjetas de red incluyen tarjetas de Ethernet, inalámbricas y red de anillo. Mientras que la tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica o simplemente GPU, es una tarjeta de expansión o circuito integrado que se encarga de procesar los datos que le envía el procesador del ordenador y transformarlos en información visible y comprensible para el usuario, representando en el dispositivo de salida el monitor. Pasaremos a colocarla. Primeramente
Colocaremos la tarjeta de red tipo NIC. Esta va colocada en una ranura de expansión PCI Express por 1. La soltamos y se coloca automáticamente. Colocamos su tornillo correspondiente y ahora pasaremos a la colocación de la tarjeta Wi-Fi. Esta comúnmente es colocada en esta ranura tipo PCI. Colocamos su tornillo y finalmente colocaremos la tarjeta de video en la ranura de expansión PCI Express por 16. Colocamos su tornillo y finalizamos con esta sección del adaptador de tarjetas de expansión. Cabe destacar que el programa no nos da otros tipos de tarjetas para aumentar las capacidades de la computadora, pero con esto es suficiente en el simulador. Y finalizamos con esta parte y pasaremos con mi compañero Harold en los discos internos. Bueno, aquí en los discos internos podemos encontrar el disco duro. En este caso es HDD o por sus siglas en inglés, Hard Drive Disk. Bueno, en este disco duro es donde podemos almacenar grandes cantidades de datos. Procederé a ensamblarlo e igualmente buscando su orientación para que quede perfectamente ensamblado con sus respectivos tornillos. Y eso sería todo acerca del disco internos. Pasaremos con mi compañero José Jesús. Ok, ahora otra de las partes con las que nos encontraremos en este simulador son la unidad óptica y unidad de disquete que se encuentra en las unidades en comportamientos externos. Como ya es bien conocido durante todo el transcurso de la materia, las unidades ópticas permiten almacenar o retirar datos de discos ópticos, como es el caso del CD, DVD y Blu-ray DVD, los cuales acostumbran a disponer de mayor capacidad que medios portátiles como el disquete. Sin embargo, están muy lejos de la gran capacidad de almacenamiento de un disco duro, mientras que la unidad de disquete es el dispositivo utilizado para trabajar con disquete o discos pequeños. En este caso, el tipo de disquera más común es la de 3.5 pulgadas. Vamos a colocarlos. Primeramente colocaremos la unidad óptica, soltamos y colocamos. Colocamos sus correspondientes tornillos. Y ahora colocaremos la unidad de disquete. Cabe destacar que la unidad de disquete en las computadoras personales actuales es completamente obsoleta. Encontramos la orientación de la disquetera y la colocamos con sus tornillos. Y aquí finalizamos la parte de unidades en comportamientos externos, que en este caso era la unidad óptica y unidad de disquete. Pasaremos a los cables internos. Ahora, en la sección de los cables interiores de la computadora personal, pasaremos a colocar primeramente los cables más pequeños que nos encontremos. En este caso, vamos a seleccionar el cable que está aquí en la izquierda y lo colocamos en la motherboard y lo instalamos. Pasando a los siguientes cables, nuevamente comenzaremos con los cables de la fuente de poder, empezando desde el primero hasta el último. Seleccionamos e instalamos en la sección que nos diga el programa. Ok, pasaremos a colocar el segundo cable. Este va colocado igualmente en la placa madre.
Colocaremos el tercer cable y este está colocado en la unidad óptica. Es el que le provee energía. Pasaremos a colocar el cuarto cable. Este va conectado a la unidad de disquetera o disqueto. Y por último, colocaremos el cable que provee de energía al disco duro. Ya para finalizar, colocaremos los cables correspondientes que proveen los datos dependiendo de lo que estemos realizando. Si se está trabajando con la unidad óptica, el cable de la unidad óptica ayudará a que la tarjeta madre procese los datos y los envíe al disco duro o pantalla, dependiendo de lo que estemos haciendo. Colocaremos el cable, dándoles su orientación adecuada e instalamos. Seleccionamos la parte que no hemos colocado del cable data y seleccionaremos la parte que nos diga el programa. Colocaremos dando su orientación adecuada o como dato interesante ver la conexión y los pines que tiene esa conexión para que encajen perfectamente. Ese dato nos puede ayudar en algunos componentes o otros cables internos. Ahora colocaremos el cable de disquete. Lo seleccionamos la parte superior y nos dirigimos a la unidad de disquete. Colocamos y ya para finalizar colocaremos el cable SATA, que es el que nos conecta la tarjeta madre y el disco duro. Y finalizamos con los cables interiores de la PC. Ahora pasaremos a los cables externos con mi compañero Harold. Bueno, en esta sección de los cables externos, antes de empezar con el ensamblado de cada uno de ellos, primeramente hablaré un poco de dispositivos de entrada-salida. Bueno, primeramente los dispositivos de entrada son dispositivos que permiten introducir datos externos a la computadora para posteriormente que se pueda procesar por parte de la CPU. Y los dispositivos de salida son los que reciben la información procesada por la CPU. Ya con esto dicho, pues ahora pasaré con el ensamblado. Bueno, pues primeramente tenemos el panel. Esto simplemente es para ya cerrar. Entonces lo colocamos. Después colocamos sus respectivos tornillos. Ese sería el cable del monitor que nos dirigiría a un dispositivo de salida. E igualmente buscamos la orientación, como pueden observar, esta zona de acá es muy parecida a esta, entonces eso nos indica cómo debe de ir conectado. También tenemos el teclado ya con lo anteriormente mencionado, pues el teclado es un dispositivo de entrada. También tenemos el mouse, que al igual que el teclado, es un dispositivo de entrada e igualmente buscamos la orientación correcta para conectar. Y
USB, que ya está conectado por defecto, que esto sería entrada y salida también. El cable Ethernet, que procederé a conectarlo, que esto nos dirigiría a un dispositivo de entrada-salida igualmente. La antena Wi-Fi, simplemente la selecciono y la arrastro. Y pues una parte muy importante, el cable de alimentación. Igualmente buscamos la orientación y lo conectamos. Entonces ya para concluir, pues como pueden observar, ya todos los componentes de la PC ya estarían ensamblados, entonces en teoría debería de funcionar correctamente, ya que como mencioné al inicio, todos los componentes deben estar interconectados entre sí, para que puedan llevar a cabo su función. Ok, en este caso, el simulador no nos arroja el finalizado de la PC, nos mostraría en este caso la pantalla, el teclado, el mouse y el monitor en una vista frontal, pero el programa actualmente tiene un defecto que no nos arroja la vista frontal. Y en conclusión general sobre el simulado, los componentes, todo lo que hemos visto, cabe destacar que las computadoras tienen un objetivo general, ayudar al ser humano en sus tareas diarias, pero otros seres humanos han acabado con ese objetivo y probablemente en un futuro las computadoras personales, laptops, ya no sean de utilidad debido a que surgirán nuevas y muy avanzadas tecnologías.